Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Pues muchísimas gracias por haberme invitado para compartir en torno justamente a lo que ayer hemos iniciado, ¿verdad? La cuaresma y concretamente pues algo también relacionado con el miércoles de ceniza. Yo quería iniciar esta presentación hablándoles a ustedes de este texto de Primera de Corintios 15, del 1 al 11. Antes de leer el texto, es oportuno manifestar que Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, que en el fondo, desde la información que nosotros tenemos, no sería la primera carta, sino de pronto la segunda carta a los Corintios. No vamos a entrar en más complicaciones en este momento, aunque ya les dejo esta inquietud. La primera carta a los Corintios pudo haber sido compuesta, según los especialistas, entre el año 54 y 55 de nuestra era, ¿verdad? Algunos dicen incluso el año 66. Pero ¿por qué les comparto esto y por qué estamos como intentando ubicar cronológicamente la primera carta a los Corintios? Porque eso significa de que la primera carta pudo haber sido compuesta unos 20 años, poquito más de 20 años después del acontecimiento pascual. Aunque no tenemos propiamente dicho una fecha exacta sobre cuándo fue la muerte y obviamente la resurrección de Jesús, pero podríamos decir de que grosso modo unos 20 años después de ese acontecimiento se compuso esta carta. En el capítulo 15 hay unos datos interesantísimos que me voy a permitir leer y al mismo tiempo comentar. Dice: les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Cuando habla de evangelio, no se refiere a los evangelios que nosotros tenemos en nuestras Biblias, sino a una doctrina o a un mensaje relacionado con Jesús. Los evangelios que tenemos en nuestras Biblias todavía no habían sido compuestos. Pasarán unos 15 años o 20 años antes de que el más antiguo de los evangelios, valga decir Marcos, fuese puesto por escrito. Entonces vuelvo nuevamente al texto de Primera de Corintios. Les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que han recibido y en el cual permanecen fieles. ¿Cuándo fue predicado este evangelio entre los corintios? También es muy difícil de saber. Pero según Hechos de los Apóstoles, Pablo y compañía debieron haber visitado Corinto y fundado la comunidad de Corinto hacia finales de los años 40 o comienzos de los años 50. Por lo tanto, estamos hablando de unos 15 años eh, o poco más después del acontecimiento pascual. Y continúa el texto: por el cual también son salvados, si lo guardan tal como les he predicado, si no, habrían creído en vano. Ya hay un poco la consigna en los comienzos, pues, del cristianismo, de que el mensaje debe ser transmitido de modo un poco inalterado. Y continúa: porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez he recibido. Ese dato también es interesante, es tremendamente interesante. ¿Por qué motivo? Porque la conversión de Pablo, no tenemos igualmente una fecha exacta, pero debió haber sido 1 o 2 años después del acontecimiento pascual. Hipotéticamente hablando, supongamos de que la muerte de Jesús y la resurrección pudieron haber sido entre el 33, 34, 32 de nuestra era. Entonces, un año después de ese acontecimiento pascual, o 2 años,
se habría producido la conversión de Pablo. Por lo tanto, Pablo, cuando estuvo en ese proceso de conversión y de formación, recibió una doctrina o una enseñanza. ¿Cuál era el contenido de esa doctrina o de esa enseñanza? El texto lo especifica aquí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que han creído. Sería interesantísimo analizar, y nos demoraría muchísimo, evidentemente, analizar este texto de Primera de Corintios, pero con lo que yo quiero quedarme es de que después del acontecimiento pascual, muy prontamente se organizó o se estructuró un discurso con respecto a Jesús que tenía los elementos que están ustedes leyendo en la lámina que les estoy proyectando. Es decir, que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó y que se apareció. Ese es el primer mensaje estructurado relacionado con Jesús. No fue una muerte cualquiera, aunque ya aquí tenemos pues varios años de reflexión, como les he comentado, por lo menos unos 20 o poquito más de 20 años de reflexión. Por lo tanto, ya a Jesús se le ve como el Mesías, como Cristo. La muerte de Jesús no es una muerte estéril o sin sentido, sino que es una muerte redentora. Y nos dice también de que es un grupo humano que está leyendo las escrituras para poder entender o comprender lo relacionado con Jesús, y por otro lado todavía se siguen apoyando en testigos oculares para hablar básicamente de las apariciones de Jesús después de la resurrección. Dicho de un modo diferente, lo que nosotros conocemos como acontecimiento pascual debió haber sido muy prontamente estructurado como doctrina relacionada con Jesús. No perdamos de vista ese detalle, porque lo que nosotros estamos haciendo desde ayer es preparándonos justamente para vivir de modo pues digno, por decirlo de alguna manera, lo que ya primitivamente y muy prontamente en la iglesia se estructuró como doctrina relacionada con Jesús. Voy a leerles ahora dos numeritos de un documento del Vaticano II, concretamente la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium de el Concilio Vaticano II, que tiene que ver justamente con la liturgia. ¿Qué cosa es lo que dice el número 107 de la Sacrosanctum Concilium? Revísese el año litúrgico de manera que, conservadas o restablecidas las costumbres e instituciones tradicionales de los tiempos sagrados, de acuerdo con las circunstancias de nuestra época, se mantenga su índole primitiva. Por lo tanto, la liturgia debe estar en relación también con tradiciones antiguas, ¿verdad? Y continúa, para que alimente debidamente la piedad de los fieles. En ese sentido, el año litúrgico tiene como finalidad, como dice el texto que estamos leyendo, alimentar la piedad de los fieles
Y luego, en la celebración de los misterios de la redención cristiana. Dicho de un modo diferente, podríamos decir de que el año litúrgico está en cierto modo en relación con lo que leíamos hace un ratito de Primera de Corintios, en donde está lo esencial de el acontecimiento Jesucristo. Muy especialmente, dice la Sacrosanctum Concilium, el misterio pascual, que es lo central en nuestra vida y el núcleo del mensaje cristiano. Las adaptaciones de acuerdo con las circunstancias del lugar, si son necesarias, háganse según la norma de los artículos 39 y 40. Entonces habría que leer los números 39 y 40, pero no lo vamos a leer porque no es nuestro encuentro un encuentro netamente litúrgico para hablar de la liturgia, sino más bien para tener en cuenta las enseñanzas bíblicas respecto a la cuaresma y particularmente pues al miércoles de ceniza en función de lo que estamos próximos a celebrar. El otro numerito que quiero leerles de la Sacrosanctum Concilium es el número 109 y dice lo siguiente: puesto que el tiempo cuaresmal, ahí está la razón de ser de lo que ayer hemos comenzado, puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración. Por lo tanto, en la cuaresma, la escucha de la palabra de Dios y la oración juegan un papel importante para que celebren el misterio pascual, ¿no? Sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia. Por lo tanto, de lo que se trata es de recordar nuestra fe bautismal. Algunos se prepararán en la iglesia primitiva durante 2 años más o menos, o más, no recuerdo muy bien, la gente se preparaba y el bautismo se hacía en la vigilia pascual. Por eso nosotros en la vigilia pascual hacemos también la renovación de nuestras promesas bautismales, acuérdense ustedes. Pero también el tiempo de la cuaresma está en función de la penitencia, del arrepentimiento. Continúo con la lectura. De ese particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo. ¿Cuál es ese doble carácter? Ya se mencionó, pero aquí lo va a volver otra vez a especificar. Úsense con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal y según las circunstancias, restáurense ciertos elementos de la tradición anterior. Y luego, dígase lo mismo de los elementos penitenciales. Y en cuanto a la catequesis, incúlquese a los fieles, junto con las consecuencias sociales del pecado, la naturaleza propia de la penitencia, que lo detesta en cuanto es ofensa de Dios. No se olvide tampoco la participación de la Iglesia en la acción penitencial y encarezcase la oración por los pecadores. Interesantísimo, interesantísimo. Ahora, no nos olvidemos de que este documento, pues, fue ya aprobado definitivamente cuando concluyó el Concilio Vaticano II, 1975. Y se está aquí poniendo las bases para una renovación litúrgica. Y les he colocado como un dato, pues como una curiosidad, un dato más, que el 3 de abril de 1969, es decir, 4 años después de la conclusión del Vaticano II, el Papa Pablo VI promulgó la Constitución Apostólica Misal de Romano, con el que se promulga el Misal Romano renovado, de acuerdo a las directrices del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, aquí estamos en la base de la liturgia que hoy en día celebramos. Una vez más les digo, el Concilio Vaticano II pues supuso una renovación en algunos aspectos
Y este documento, la Sacrosanctum Concilium, de modo particular, es el que pone las bases de una renovación litúrgica que llega hasta nuestros días. Avancemos un poquito más. Ayer hemos comenzado la Cuaresma, pero ¿cómo entender la Cuaresma y sobre todo cómo entenderla desde la perspectiva bíblica? Y yo les coloco aquí algunos datos. La Cuaresma, estamos hablando de 40 días, tiene su inspiración en los 40 días de Jesús en el desierto, luego del bautismo, en donde además fue tentado por el diablo, tal como nos lo presentan los evangelios sinópticos, ¿verdad? Y ahí tienen ustedes las citas en donde se menciona justamente ese momento en que Jesús pasa en el desierto y es tentado además por el diablo. Marcos 1, 12, 13, Mateo 4, versículo 2 y Lucas 4, 2. Ahí hay una mención a la estadía de Jesús en el desierto luego del bautismo. Pero el número 40 o los 40 días, aunque también pueden ser años, el número 40, que pueden ser 40 días o años, también está muy presente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se hace alusión a los 40 días del diluvio en relación con Noé. Ahí tienen las citas bíblicas, Génesis 7, 4, 12 y 17, ¿verdad? Capítulo 7, versículos 4, 12 y 17. Está en relación con el diluvio. 40 días de Moisés en el Sinaí antes de la recepción de las tablas de la ley. Y sobre todo el Evangelio de Mateo es el que termina como identificando a Jesús con Moisés, porque Mateo va a hablar de 40 días y 40 noches, tal como se habla de Moisés también. Pero también el número 40, no necesariamente 40 días, sino 40 años, está en relación con el pueblo de Israel, los 40 años de peregrinación por el desierto, tal como aparece atestiguado en las citas bíblicas que ustedes están viendo en la proyección, tanto en el libro de los Números, Deuteronomio, en el libro de Josué, en los Salmos. También 40 días es lo que le demora a Elías el llegar a el monte de Dios, cuando está huyendo de la persecución de esta reina inicua Jezabel, ¿verdad? E igualmente Elías va a ser alimentado para que pueda soportar todo ese tiempo de camino. Entonces, fíjense cómo el número 40, los 40 días con los que hoy en día nosotros pues vivimos el tiempo de la Cuaresma, está en relación con acontecimientos bíblicos. 40 días o 40 años, el número 40 está presente. Simbólicamente hablando, el número 40 tiene que ver con la universalidad. Representa al mismo tiempo un cambio de periodo, un cambio de generación. Normalmente se dice que una generación dura 40 años y curiosamente los 40 años en el desierto fue para que ninguno de los que salieron de Egipto entraran en la tierra prometida, sino una generación totalmente. Desde el punto de vista histórico, los 40 días de la Cuaresma se formalizaron en Roma en el siglo IV de nuestra era. Pero antes del siglo IV, en donde ya se estructuró el número de 40 como un periodo de arrepentimiento o un periodo pues de cambio, de transformación, antes de eso, eh, para la Pascua se preparaban también teniendo varias semanas de ayuno y de oración. Una vez más, fíjense cómo la celebración de la Pascua ha estado siempre presente en la vida de la iglesia. Después habían unas penitencias públicas y en señal de luto y de dolor
la gente solía echarse ceniza, que simbolizaba pues luto, dolor, arrepentimiento, duelo, todo eso significaba. Y luego, al final de un tiempo de penitencia, eran confesados o se confesaban, recibían la reconciliación. Y aquellos que normalmente sentían que de pronto no tenían tanta necesidad de conversión, sostenían a los que estaban en una actitud más penitente con la oración. Con respecto a la imposición de la ceniza, parece que en el norte de Europa, en lo que hoy en día es Alemania, lo que consideramos como los países renanos, ya habían incorporado eh, al inicio de la cuaresma esta aplicación de la ceniza en el siglo X, pero un poco más tarde, no se sabe cuándo, probablemente hacia el siglo XII, entró esta práctica en Italia y parece que ya para el siglo XIII está igualmente presente en Roma. Podríamos decir que desde el siglo XIII hasta nuestros días, el primer día de la cuaresma o el miércoles de ceniza eh, comenzó como eh, a marcar el inicio de la cuaresma con la aplicación o la colocación de la ceniza. Esos son unos cuantos datos un poquito curiosos como para tener en cuenta pues la tradición dentro de la iglesia. Pero este tiempo de cuaresma que nosotros estamos ya viviendo desde ayer, mmm, para la iglesia necesitan ser evidenciados tres acontecimientos dentro de este periodo. Hay tres actos que debemos ejercitar. El primero de ellos es la limosna. Si ustedes fueron ayer a la Eucaristía, que me imagino que sí, habrán escuchado en el Evangelio, pues, el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? El capítulo 6 de Mateo. Y ahí se hablan de los tres actos de piedad dentro del judaísmo. El primero de ellos es la limosna, la caridad por encima de la justicia. Dicho de un modo diferente, la justicia es un acto humano, no está en relación con alguna religión o no está en relación con alguna creencia o con alguna doctrina en particular. Todo ser humano, indistintamente de su raza, indistintamente de su religión, debe ser justo, pero no caritativo. En cambio, la caridad se apoya en la justicia. Mientras que la justicia es un acto humano, la caridad es la que para los cristianos se convierte en un distintivo. Si quieren, después podríamos dialogar un poquitito más sobre esto que les estoy comentando. Y yo les voy a colocar aquí, aparte del texto de Mateo, otros textos más. Pero vamos a leer el texto de Mateo con respecto a la limosna, los versículos 2 al 4 del capítulo 6. Por lo tanto, dice Mateo, o el autor del Evangelio de Mateo, cuando hagas limosna, no vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya reciben su pago. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Por lo tanto, es un acto que brota de lo profundo del corazón humano, después de una real toma de conciencia y de una transformación también del propio ser o de la propia vida. Y no es un acto para recibir algún tipo de vanagloria o algún tipo de reconocimiento. Yo leía más temprano en el Facebook, concretamente una imagen que salió, a veces hay imágenes geniales, y decía lo siguiente, ¿verdad? Agradecer a un político por hacer obras con el dinero público es como agradecer al cajero automático cada vez que me da dinero.
Es un sinsentido en realidad. Es decir, que la obligación de un político es hacer obras y sobre todo pues obras con el dinero público, evidentemente. Entonces aquí el cristiano hace algo en favor de los demás, de los más desfavorecidos, porque le sale de lo más profundo, porque se da cuenta que es la razón de ser y no tanto por recibir algún tipo de aprobación, algún tipo de reconocimiento. Pero hay varios textos en el Antiguo Testamento que van en sintonía. No voy a presentarles todo, sería imposible de abarcar, pero echemos mano de algunos relatos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 15, del 7 al 8. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, en alguna de las ciudades de tu tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar lo que le falta. Es un texto precioso. No debe haber entre nosotros necesitados. Y fíjense que es muy triste ver en nuestras ciudades pues, gente que no tiene nada que comer o comiendo de la basura, ¿verdad? Eso es tremendamente doloroso. Isaías 58, perdón, 58:7 habla propiamente dicho del ayuno, pero el ayuno que le agrada a Dios no es ese ayuno en apariencia, sino partir el pan con el hambriento, cubrir al desnudo, acoger al sin techo. Ahí tenemos 3 de las 7 obras de misericordia. Más adelante hablaremos de eso también. En el Evangelio de Marcos tenemos a una viuda que da más que los demás, porque mientras que los otros dan de lo que les sobra, la viuda da lo que necesita para poder sobrevivir. En el fondo, la limosna de la viuda es entregarse ella misma, entregar su propia vida. Mateo 6, 19 al 21. No amontonen tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que lo corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Por lo tanto, la limosna o el ejercicio de la limosna es de una u otra forma un acto de liberación, es desprenderse de aquello que ya no es necesario, que ya no lo necesita. El otro elemento o la práctica de piedad, como ya lo hemos visto anteriormente, y que aparece reflejado en el Evangelio de ayer, que se nos proclamó ayer, es la oración. Los versículos que hablan de la oración, pues es Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Pero ¿cómo entender la oración? ¿Qué es la oración propiamente dicha? Aquí me voy a apoyar en ese documento del Papa Benedicto XVI, la exhortación apostólica post sinodal Verbum Domini. Y dice que la oración es el resultado de la escucha a Dios. Por lo tanto, para poder orar, necesitamos primeramente prestar el oído, escuchar a Dios. La oración no es hablar y hablar o expresar y expresar una serie de cosas, sino que la oración es propiamente dicha un diálogo con Dios. Por lo tanto, el punto de partida es la escucha. Y tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento. En la angustia se clama al Señor y Él escucha. Por ejemplo, el Salmo 18:6. Te invoco, oh Dios, pues tú me respondes. Inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Salmo 145:18. El Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. ¿Sí? Cerca está Yahvé de los que lo invocan, de todos los que lo invocan con sinceridad. Ahora, en el mismo Evangelio de Mateo, aunque ayer no lo leímos, pero en los versículos 9 al 15 aparece la oración del Padre Nuestro, que probablemente no estaba en la primera edición del Evangelio de Mateo,
sino que podría tratarse de una inserción posterior. En ese sentido, tenemos dos Padres Nuestros en el Nuevo Testamento, uno en el Evangelio de Lucas y otro en el Evangelio de Mateo. Pero si bien es cierto, el Evangelio de Lucas es posterior a Mateo, probablemente la versión que tenemos del Padre Nuestro en el Evangelio de Lucas sea más antigua que la versión que aparece en Mateo. Y la razón está en que parece que la oración del Padre Nuestro en Mateo es una reelaboración y una inserción posterior a la de Lucas. En el mismo Evangelio de Mateo, la oración nos acerca o nos pone en comunión o en contacto con el Emmanuel. El Evangelio de Mateo, como muy bien saben ustedes, tiene unos paréntesis un poco simbólicos. Cuando se presenta a Jesús, la infancia de Jesús, al niño Jesús, se dice de que Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel. Pero cuando termina el Evangelio en el capítulo 28, también se acaba de la siguiente manera. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el Emmanuel. Parece que esta especie de apertura y de clausura del Evangelio es intencional. El autor nos está replicando constantemente y permanentemente que Dios está con nosotros. Pero cuando se habla de la oración, también aparece la figura del Emmanuel. Ahí tienen los versículos 18, versículos 19 al 20, dice: les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es el Emmanuel. Por lo tanto, el Emmanuel se hace presente cada vez que la comunidad está en oración. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, también en relación con la oración, pues encontramos unos datos muy interesantes. La comunidad primitiva tenía una sola alma y se dedicaba a la oración. Ahí tenemos dos textos de los Hechos de los Apóstoles. Uno, versículos 13 y 14. Cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el celote y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y Hechos 2:42 es un texto pues clásico que nos presenta la radiografía de la primitiva comunidad, aunque también aparece en el capítulo 4, dice lo siguiente: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Otro elemento más con respecto a la oración es que la oración del justo es eficaz, la intercesión del justo es eficaz. Tenemos tres textos, uno de Santiago o dos, creo que se repetían. Dice: confiesen pues mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros, para que sean curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder, dice Santiago 5:16. Y primera de Juan 5:15, Dios oye las oraciones, y eso es suficiente para saber que obtendremos lo solicitado. Y si sabemos que nos escucha cuanto le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Vamos a ver ahora algo relacionado con el ayuno. Entonces, fíjense que se nos proponen tres grandes actos de piedad durante este tiempo: la limosna, la oración y ahora, en tercer lugar, el ayuno. Pero ¿qué cosa es el ayuno? El ayuno es una especie de purificación del propio cuerpo, ¿verdad? Pero también una especie de purificación de dejar de lado, de soltar, de desprendernos
de aquello que ya no necesitamos o que simplemente nos impide tener un camino ligero, un camino más acorde al mandato evangélico. Y ahí tenemos algunas referencias bíblicas. Por ejemplo, Moisés ayuna y recibe las tablas de la ley. Éxodo 34, 28. Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Este texto es el que es retomado por el Evangelio de Mateo para hablar de Jesús que estuvo 40 días y 40 noches. También en el libro de Levítico se habla de el ayuno el día de la expiación, para recordar la imperfección y la necesidad del perdón. Hago un pequeño paréntesis y parece que esta teología del Yom Kippur o del día de la expiación es igualmente lo que está en la base de los relatos pascuales de los evangelios. Dice Levítico 16 del 29 al 31. Este será para ustedes un decreto perpetuo. El mes séptimo, el día 10º del mes, ayunarán y no harán trabajo alguno, ni el nativo ni el forastero que reside en medio de ustedes, porque ese día se hará expiación por los pecados para purificar. De todos sus pecados quedarán limpios delante de Yahvé. Será para ustedes día de descanso completo, en el que han de ayunar. Es decreto perfecto. Luego, un ayuno pidiendo la protección de Dios para el camino. Es un texto muy interesante que lo leemos en el libro de Esdras, capítulo 8, versículos 21 al 23. Allí, a orillas del río Ahabá, pregoné un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un viaje feliz para nosotros, nuestros hijos y nuestros bienes. Pues me daba vergüenza solicitar al rey soldados de infantería y de caballería para protegernos del enemigo en el camino. Por el contrario, habíamos declarado al rey, la mano de nuestro Dios está para bien con todos los que lo buscan, y su poder y su cólera sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos pues e invocamos a nuestro Dios con este fin, y Él nos atendió. Y Él nos atendió. Texto bonito, ¿verdad? De profunda confianza en Dios. Otro texto que encontramos en Isaías, como ya les dije hace un rato, el capítulo 58 está en relación con el ayuno. El ayuno querido por Dios es volver a la justicia, no a los ritualismos. Yo les voy a contar una anécdota. Mi familia vive, pues, como muy bien saben ustedes, yo vengo del Perú, pero de donde vive mi familia hacia el mar hay un promedio de 18, 20 kilómetros aproximadamente, ¿no? Unos 18, entre 18 a 20 kilómetros. Claro, ustedes que son de República Dominicana, pues ustedes están rodeados por el mar. Es, la comparación es como muy pobre la que yo hago. Pero bueno, sea como fuere, para mi familia, pues el comer pescado es relativamente barato. Hay mucho pescado. Entonces, por poco dinero, pues uno compra pescado y relativamente buen pescado y puede incluir eso en la dieta. En cambio, el pollo ya es un poquito más caro y la carne de res, pues mucho más cara, evidentemente. Por lo tanto, comer carne de res es costoso, ¿no es cierto? En cambio, donde yo vivo ahorita, como les comentaba al comienzo de nuestro encuentro, pues estoy en el centro de Colombia y la carne de pescado es muy costosa porque son más de 20 horas de viaje que tienen que hacer los camiones frigoríficos para traer el pescado. Entonces la carne de res o la carne de cerdo o la carne de pollo, pues es mucho más barato. Entonces imagínense ustedes cambiar la dieta de carne de carne de res o de, o de, o de cerdo o de pollo por pescado,
pues es un cambio que no se justifica porque económicamente hablando, pues el pescado es mucho más costoso. ¿A qué viene todo esto que yo les estoy compartiendo? A que el ayuno o la abstinencia consistía en comer lo más ordinario o lo más barato posible, con la finalidad de que ese dinero que yo estoy, entre comillas, ahorrando porque la comida que ahora tengo es más sobria o más simple, lo dé a los que necesitan comer. Entonces, el ayuno, aparte de ser una especie de purificación, de desprendimiento de todo aquello que no está bien, también es con la finalidad de alimentar a los demás. Está en relación con la limosna, como veíamos hace un ratito. Entonces, fíjense cómo ya Isaías 58 critica o cuestiona un falso ayuno y dice lo siguiente: así ha de ser el ayuno que yo elija, es decir, está cuestionando o criticando el ayuno que se venía realizando. Y dice, día de humillarse el hombre, sí, pero agachando como un junco la cabeza, o sea, está cuestionando unas prácticas religiosas meramente externas. Y el saco, y esparcir la ceniza. ¿A eso llaman ayuno y día grato a Yahvé? ¿No será este el ayuno que yo elija? ¿Cuál es el ayuno que quiere Dios? El ayuno que quiere Dios no es vestirse de saco o de ceniza o privarse de manjares, no. El ayuno es otra cosa, y aquí viene. Deshacer los nudos de la maldad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los malvados y arrancar todo yugo. No será partir el pan con el hambriento y a los pobres sin hogar recibir en tu casa. O sea, ese es el ayuno. Que cuando veas un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes. Es decir, ese es el ayuno verdadero. Dar de comer al que tiene hambre, vestir al desnudo, acoger al que no tiene hogar, después dejar de lado la maldad, dejar de lado la opresión, no maltratar a los humildes. Entonces, fíjense cómo el ayuno no necesariamente es privarse del alimento, sino es mucho más que eso. Es una transformación total, una purificación total. Entonces, cuando hagamos ese tipo de ayuno, dice Isaías, brotará tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Yahvé te seguirá. Entonces clamarás y Yahvé te responderá. Pedirás socorro y dirá, aquí estoy. Si apartas de ti todo yugo, no apuntas con el dedo y no hablas maldad. Repartes al hambriento tu pan y al alma afligida dejas saciada. Qué bonito. Resplandecerá en las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será como mediodía. Es decir, habrá una limpieza, limpieza interior, ¿no? Entonces miren cómo el ayuno no es solamente el privarse de algunos alimentos. Yo he visto en algunos lugares de que, por ejemplo, el miércoles de ceniza o el viernes santo, pues no se come carne, pero se come langosta. Entonces, yo no sé, yo no sé si ese es el ayuno que quiere el Señor, ¿no? Aquí en Colombia, pues yo no sé cuánto costará una langosta. Yo creo que en toda mi vida una sola vez debo haber comido langosta o dos, dos es mucho, pero yo me imagino que una langosta debe estar que unos 100.000 pesos colombianos. Estamos hablando de por lo menos que unos 40 dólares, ¿no? Yo no sé si ese de verdad es el ayuno. Entonces, no estamos comiendo carne roja, carne de res o carne de cerdo, estamos comiendo un producto de mar, pero pues con ese dinero ya se podría hacer otras cosas mejor. Tenemos más información sobre el ayuno. El ayuno y el llanto es para arrepentirse de los pecados y volver a Dios. Ahí también les presento otro texto de Joel. Mas ahora, oráculo de Yahvé, vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, con llantos y con duelo.
Desgarren sus corazones y no sus vestidos. Una vez más, es una invitación para no tener unas prácticas piadosas externas, sino más bien darse cuenta o darnos cuenta de una transformación interior que debe existir. Vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en amor, y se retracta de las amenazas. ¿Quién sabe si volverá y se compadecerá y dejará a su paso bendición, ofrenda y libación para Yahvé, Dios nuestro? Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen las. Otros elementos más. Jesús ayuna para prepararse para la misión. Y podríamos ver aquí los paralelos de Marcos 1, 12, 13. Esto ya lo dijimos anteriormente, después del bautismo. Justamente Jesús, dicen los sinópticos, va al desierto y ayuna. Luego, la oración y ayuno, en la oración y ayuno Dios se revela. Vamos a ver Hechos 13, del 1 al 3. Había en Antioquía, en la iglesia, una iglesia allí establecida, profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, hermano de leche del general Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: prepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Bonito. Aquí no es tanto un ayuno como en los casos anteriores para el perdón o por arrepentimiento o una especie de mortificación para que Dios vea de que uno está dolido de las faltas que ha cometido, sino es más bien como un acto de purificación y de abandono a Dios. Vamos a ver ahora otros elementos que también debemos tener en consideración durante este tiempo de preparación para la misa. Sería un poco amplio, no lo voy a hacer, simplemente voy a enunciar lo siguiente, hablar desde el Evangelio de Mateo. Pero el último relato del Pentateuco mateano es el famoso juicio final, ¿verdad? Cuando vendrá el juez en su gloria rodeado de sus ángeles, se producirá un juicio final, separará a unos de otros como hace el pastor con su rebaño. Pondrá a las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Probablemente el autor del Evangelio de Mateo esté jugando con los colores. Las ovejas normalmente son blancas, mientras que las cabras son negras. Probablemente haya eso detrás. Como les he comentado, sería muy amplio hacer un análisis de ese relato. Pero intencionalmente el autor del Evangelio de Mateo quiso concluir con esa historia su obra, porque ya después, a partir del capítulo 26, pues, vendrá, y hasta el 28, vendrá el acontecimiento pascual propiamente dicho. Ahí en ese relato aparecen 6 de las 7 obras de misericordia. Y curiosamente, el autor intencionalmente nos está diciendo de que lo religioso, tal como entendemos lo religioso, no nos va a producir la salvación o el entrar en el reino preparado desde siempre, sino más bien es el modo y un modo desinteresado de amar o de servir al prójimo con cosas muy concretas. Al que tiene hambre se le da de comer, al que tiene sed se le da de beber, al forastero se le da techo, al que está desnudo se le viste, al enfermo pues se lo cuida, y al que está en la cárcel se le visita. La Iglesia posteriormente hizo de ese texto como el fundamento de las obras de misericordia. Falta una obra de misericordia que la Iglesia la va a tomar del libro de Tobías, tal como aparece expresado en el número 7, enterrar a los muertos.
Por lo tanto, como ya hemos dicho anteriormente, el arrepentimiento o la transformación o la purificación no debe ser algo externo. Y lo religioso se pone de manifiesto en la medida en que somos capaces de amar, pero un amor concreto, ya, a los demás. En el Antiguo Testamento también aparecen mencionadas las obras de misericordia que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, en Isaías 58:7, como ya lo hemos dicho en dos ocasiones anteriormente, ¿verdad? Partir el pan con el hambriento, ¿sí? Acoger al que no tiene techo, después cubrir al que está desnudo o vestir al que no tiene ropa. Ezequiel 18:7 dice lo siguiente, pues el hombre bueno es el que no oprime a nadie, devuelve la prenda de una deuda, no comete rapiña, da su pan al hambriento, viste al desnudo. ¿Sí? Ahí aparecen también dos de las 7 obras de misericordia. En el libro de Job, porque exigías sin razón prendas a tus hermanos, arrancabas a los desnudos sus vestidos, no dabas agua al sediento, al hambriento le negabas el pan, en forma negativa, es decir, está acusando por no haber hecho o por haber cometido más bien actos contrarios a la misericordia. Lo mismo en Job 31, 16, 19. Me he negado al deseo de los débiles, dejé desfallecer los ojos de la viuda, comí solo mi pedazo de pan sin compartirlo con el huérfano, he visto a un miserable sin vestido, a algún pobre desnudo, sin que en lo íntimo de su ser me bendijera y del vellón de mis corderos se haya calentado. Él está diciendo de que en el fondo sí actuó con misericordia. Tobías, en los días de Salmanasar hice yo muchas limosnas a mis hermanos de raza. Di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Y si veía el cadáver de algunos de los de mi raza arrojado extramuros de Nínive, le daba sepultura. Un texto precioso. El mismo libro de Tobías, capítulo 4, versículo 16, dice, da de tu pan al hambriento y de tus vestidos al desnudo. Haz limosna de todo cuanto te sobra, y no tenga rencilla tu ojo cuando hagas limosna. La limosna debe ser hecha con generosidad. El libro del Sirásida o Eclesiástico dice, la gracia de tu dádiva llegue a todo viviente. Ni siquiera a los muertos le rehuses tu gracia, haciendo un eco de enterrar a los muertos. No rezagues ante los que lloran, y con los afligidos muéstrate afligido. ¿No? La compasión, el sentir con el otro, padecer con el otro. No descuides visitar al enfermo, que por obras de esta ganarás amor. En todas tus acciones, ten presente tu fin, y jamás cometerás pecado. Hemos visto entonces cómo hay obras de misericordia corporales, y la Iglesia también ha estructurado lo que se conoce normalmente como las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en un error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar por los vivos y por los vivos. Entonces, fíjense cómo este tiempo de Cuaresma, es un tiempo para poner en práctica ciertas obras de piedad, la limosna, la oración, el ayuno, pero al mismo tiempo para examinar nuestra vida a la luz de las obras de misericordia. Y ahora les voy a presentar un texto de Santo Tomás de Aquino que sintetiza un poco las obras de misericordia que acabamos nosotros de evidenciar bíblicamente hablando. Este texto de Santo Tomás de Aquino está tomado de la Suma Teológica, concretamente la segunda secunde, como pueden ver ustedes allí en la cita, en las cuestiones 23 a la 46, habla de la caridad o sobre la caridad. Pero yo les he colocado aquí solamente la cuestión 32. Y concretamente
habla la cuestión 32 sobre la limosna y es la respuesta a la objeción 2. ¿Es adecuada la división de clases de limosna? Es la cuestión 2. Entonces, ¿cómo responde Santo Tomás? Dice lo siguiente. Hay que decir, la división de la limosna propuesta está fundada con razón sobre la diversidad de eficacias que hay en el prójimo. Es decir, las obras de misericordia están en relación con el tipo de eficacia que se va a producir en el prójimo. Deficiente. Algunas alma y a ellas se ordenan las limosnas espirituales. Aquí Santo Tomás habla de limosnas, nosotros hablamos de obras de misericordia, ¿verdad? Espiritual. Otras, en cambio, responden al cuerpo, lo que nosotros denominamos las obras de misericordia corporales. Y a ellas se ordenan las limosnas espirituales. Entonces, Santo Tomás de Aquino habla de limosnas espirituales, las obras de misericordia espirituales, y limosnas corporales, las obras de misericordia corporal. Las deficiencias, corporales se dan en vida o después. Es decir, nosotros en vida podemos tener algún tipo de deficiencia, pero cuando morimos también tenemos algún tipo de deficiencia. Y aquí comienza a explicar un poco más Santo Tomás. Si se dan en vida o son deficiencias de cosas comunes a todos los hombres, o se trata de alguna deficiencia especial. Es decir, hay deficiencias, hay carencias que todos los seres humanos las padecemos, pero hay otras carencias o deficiencias que no la padecen todos los seres humanos. ¿Y por qué se dan estas deficiencias especiales? Es decir, no en todos los seres humanos, por algún accidente que puede venir. En el primer caso, es decir, las necesidades comunes a todos los seres humanos, las deficiencias pueden ser interiores o exteriores. ¿Cuáles son las deficiencias interiores? Las que se socorren con el alimento, es decir, el hambre, ¿ya? Y al mismo tiempo las que se socorren con el agua, es decir, la sed. Y luego las deficiencias comunes externas son básicamente lo que está en relación con el vestido y al mismo tiempo con el techo. Esas son las necesidades comunes: el hambre, la sed, el vestido o el techo, el recibir algún tipo de cobija. Y luego vienen las que no son comunes a todos los seres humanos. Por ejemplo, el estar enfermo. Hay gente que nunca se enferma, ¿verdad? No tienen esa necesidad. O el estar preso. Hay gente pues que nunca va a la cárcel o que nunca ha tenido problemas con la justicia, ¿no? Pero sea como fuere, son necesidades también que algunos la tienen, ¿verdad? Es muy bonito. Y después después de la muerte, también hay alguna necesidad. El muerto ya no puede hacer nada por sí mismo. Por lo tanto, necesita de la misericordia o de la compasión de otro para poder ser sepultado. Bonito, interesante. Entonces miren cómo aquí tienen la doctrina de Santo Tomás, él llama de limosnas, pero pues para nosotros son las obras de misericordia. Otros datos más, y ya como para ir concluyendo, vamos a ver lo que nos dice ahora el Catecismo de la Iglesia Católica. Concretamente el número, 2447. Tiene que ver con las obras de misericordia que hemos visto anteriormente, que están más o menos bien estructuradas, las corporales, en el capítulo 25 de Mateo, pero las otras también la Iglesia las ha recogido. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales
ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Obviamente detrás está también la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Y luego dice, instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios. Y aquí nos hace unas citas de algunos pasajes del Nuevo Testamento. Esto lo hace el mismo catecismo. El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Den más bien en limosna lo que tengan, y así todas las cosas serán puras para ustedes. Si un hermano o una hermana está desnudo y carece de su sustento diario, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les dan lo necesario, ¿para qué sirve? Está citando evidentemente a Santiago. Por lo tanto, la práctica religiosa es concreta. El acto religioso es concreto. No es algo solamente eh, a nivel, pues, de apariencia o de rito. Algunos datos con respecto al saco y la ceniza, que nosotros también retomamos, ¿verdad? Sobre todo el tema de las cenizas. Por ejemplo, en segunda de Samuel 13:19, Tamar, una muchacha que fue abusada o violada pues por su hermano, se viste o rasga sus vestidos y se coloca ceniza en señal de duelo, de dolor, de sufrimiento. Esther 4:1, Mardoqueo rasga sus vestidos, se viste de saco y ceniza y se lamenta con gran clamor, ¿no? Por lo tanto, el vestirse de una forma ordinaria y el arrojarse ceniza sobre la cabeza tiene que ver con actos o con sentimientos de dolor, de sufrimiento y al mismo tiempo de arrepentimiento. Daniel 9:3. Daniel vuelve el rostro a Dios en ayuno, saco y ceniza. Job 2:8, él se siente entre cenizas y se rasca con un tiesto las heridas que tiene en el cuerpo. Luego, Job 42:6, Job se arrepiente en saco y ceniza, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 6 de Jonás, el rey de Nínive, dice el relato de Jonás, se despojó de su manto y se cubrió de saco y ceniza. Y toda la gente, igual que los ganados, pues, hicieron actos de penitencia y gracias a este arrepentimiento, Dios no destruyó Nínive. Luego tenemos a la ceniza como señal de duelo, tal como aparece en Génesis 37:34. Y con esto ya voy concluyendo, ¿sí? Cuando se nos aplica la ceniza en la frente, hay dos fórmulas básicamente que emplean los administradores o los ministros de la ceniza, ¿verdad? El primero de ellos es recordarnos de que somos polvo y al polvo vamos a volver una reminiscencia o una alusión pues a Génesis capítulo 2, ¿sí? En donde se dice que el ser humano fue formado con el polvo del suelo, por eso el nombre de este ser humano es un Adán, porque viene de la Adama, de la tierra, pero ya de forma más precisa aparece en Génesis 3:19, ¿no? Cuando Adán entierra a su hijo Abel. Eres polvo y en polvo te convertirás. Entonces, es un recordarnos de que somos mortales,
que la vida es fugaz también. Y de ahí viene la palabra humildad. La palabra humildad viene del latín humus, que significa tierra. Por lo tanto, el humilde es aquel que reconoce eh, su origen, cuál es su naturaleza, y no puede creerse más de lo que realmente es. Génesis 18:27, Abraham se atreve a hablar sabiendo que es polvo y ceniza. Él mismo dice eso, ¿verdad? Polvo y ceniza. Y también la otra fórmula que emplea el ministro cuando nos coloca la ceniza en la frente es conviértete y cree en el Evangelio. Un cambiar de vida para que la vida se adecue a la enseñanza de Jesús o a Jesús mismo. Y aquí les he colocado unos textos básicamente de dos sinópticos. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Luego Mateo 3:2, en labios de Juan el Bautista. El tiempo se ha cumplido y hay que convertirse. Y luego Mateo 4:17 es la misma prédica, pero en labios de Jesús, ¿no? Entonces, eso de arrepentirse y creer en el Evangelio aparece en Mateo 3:2, en labios de Juan el Bautista, y en Mateo 4:17, en labios de Jesús. Muchas gracias. ¿No? Entonces, una especie como de síntesis de lo que nosotros hemos estado viendo aquí es cómo el acontecimiento pascual jugó un papel importante desde los orígenes del cristianismo. Lo que primero se debió haber estructurado con respecto a Jesús giraba en torno a lo que consideramos el acontecimiento pascual. Eso se volvió en la iglesia una especie de celebración. Con el paso del tiempo había una preparación para poder celebrar dignamente esa celebración, ese acontecimiento pascual, y así poco a poco se fue estructurando a lo largo de la historia de la iglesia hasta llegar a lo que nosotros vivenciamos hoy en día. Se deben poner en práctica básicamente los tres actos de piedad judíos, que también los aceptamos: la limosna, la oración, el ayuno, y evidentemente se debe tener en cuenta el acto misericordioso, las obras de misericordia. Muchas gracias por la Gracias, paciencia. gracias a usted, padre. De verdad que fue mucho aprendizaje en esta noche y recordatorio a la vez también de esas palabras profundas pero sencillas a la vez. O sea, es algo que verdaderamente hay que profundizar sobre ellas. Y gracias por su participación, gracias por estar presente, por decir que sí al Señor. Esperamos que esta no sea la última vez. Esperamos que también esperamos que cuando ya iniciemos el curso bíblico en el Antiguo Testamento, pues usted nos pueda colaborar con uno de los libros del Antiguo Testamento. Esperamos que sí, que pueda tener la disponibilidad o el tiempo, mejor dicho, porque nosotros que somos instrumentos del Señor, lo que necesitamos es tener ese tiempo, ese espacio dentro de de nuestros compromisos, sacar ese espacio para dedicárselo al Señor en ciertos momentos. Entonces, esperamos que usted también de igual manera pues nos pueda asistir cuando ya pues le podamos hacer la invitación para alguno de los libros del Antiguo Testamento. Muchísimas Dios gracias, quiera. que Dios le bendiga grandemente y si usted quiere pues hacernos una breve oración al final, ya para finalizar y darnos la bendición que tanto necesitamos. Claro que sí. Pero no sé si puedo abusar de la confianza de ustedes, y es para hacerles algunas invitaciones. Adelante. Concretamente dos invitaciones, entonces permítanme, voy a entrar un ratito a la página de Facebook eh, para poderles proyectar lo que quiero compartir con ustedes.
Un segundito, por favor. Eh, bien, aquí está. Ya les voy a proyectar. Ahí están viendo, ¿verdad? Están Eh, eh, viendo la página de Facebook. ok. Pues no les he comentado, pero con una hermana dominica comenzamos en el año 2015 un proyecto bíblico Ujú, y se llama Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Este es nuestro Facebook, CBP María de Magdala. Y les tengo por lo menos una invitación para mañana, que es esta de acá, ¿no? Ustedes pueden entrar al Facebook. ok, Aquí van a encontrar el enlace, mm, aquí está, para poder ingresar mañana, el enlace de Zoom, ok, y vamos a tener una conferencia virtual, 7:30 a 9 de la noche, pero hora de Colombia, ujú, debe ser 8:30 a 10 de la noche, hora de República Dominicana, ujú, y vamos a tratar de abordar la Sagrada Escritura y la dimensión social del cristianismo. perfecto. Es una conferencia gratuita, Ujú, una conferencia gratuita, esta de acá. Y luego también estamos, pues, ofreciendo, por decirlo así, un curso, pero eso es para a lo largo de todo el año, un curso en base a módulos. También aquí en el Facebook está justamente la programación. Voy a ampliar un poquito, es un curso sobre San Pablo, vida y obra, y aquí están las fechas. Son 6 semanas, pero para todo el año. ujú, Febrero, comenzamos este lunes del 23 al 27 de febrero, luego marzo, luego abril, luego agosto, luego septiembre y finalmente octubre. Entonces, si están interesados en conocer un poquitito más lo relacionado con San Pablo, están pues invitados a aceptar este curso. muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido encontrarnos, reflexionar un poco en torno a lo que Él quiere que nosotros pongamos en práctica durante este tiempo de Ujú, Cuaresma. Que sea Él el que mueve nuestros corazones para que podamos tener una real conversión, no en apariencia, no por interés, sino porque solamente en hacer el bien nuestra vida también alcanza su real sentido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos ujú. dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo grande para la República Dominicana. Gra- Parte de mi corazón se quedó ahí. Gracias, gracias. Sí. Gracias. De allá de Colombia se conecta una señora también. Hoy no Bendito puedo Dios. conectar, pero sí, se conecta. Ahora mismo yo estoy en Estados Unidos, pero todos los Ya. hermanos de aquí de Estados Unidos hay mucha gente que están conectados hasta ahora, que se conectan también. Y así es que de diferentes lugares también de Uruguay hay personas que se conectan y así, Pensilvania. de Pensilvania, Ay, de diferentes lugares. Así que ya. muchísimas gracias, Padre, y que Dios lo siga bendiciendo grandemente y que siga bendiciendo su ministerio. Y ahí está Muchas también John, un paisano de él de Colombia que está con nosotros ahí. Sí, bendito Dios, vea pues, sí, un paisano mío. sí. Un abrazo grande, que Dios les bendiga y buena vivencia de la Cuaresma. Amén, amén, que así sea. Vivir la Hasta luego. así mismo. Bendito sea Dios. Déjame leer algunos de los mensajes que escribieron aquí. Al principio, Radaice dijo buenas noches. También
Ambal dijo buenas noches, buenas y santas noches. Decía que el audio estaba un poco bajito. Niña también dijo buenas noches, que también lo escuchaba bajito, pero parece que ya después dice un usuario de Zoom, dice muchas gracias, Padre hermoso, cuánto aprendí. Gracias, Dios lo bendiga. También Rosa Liriano escribió excelente y oportuna exposición en este tiempo. Nos ha ayudado a llevar mejor esta cuaresma. Muy buena preparación bíblica. Otro dice, yo lo conozco, Padre, yo lo sigo. Otro dice, amén. Otro dice, gracias, Padre, Dios lo bendiga. Buenas noches a todos. Y así por el estilo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, un abracito grande para todos. Que Dios les bendiga.